y de forma presencial los señores generales Patricio Pazmiño y Patricio Carrillo, expertos en seguridad. Lamentamos la ausencia de la doctora Alexandra Vela por motivos de fuerza mayor. La Universidad de Hemisferios y la consultora Shield C&D, conscientes de la responsabilidad como academia de generar espacios donde se expongan temas de interés social, iniciamos el presente foro invitando a la doctora María José Luna Lara, directora de la Maestría de Investigación en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental, quien nos hará una presentación de este evento. Nuevamente les doy la bienvenida a este acto académico organizado entre la consultora Shield C&D y la Universidad de Hemisferios, en un ejercicio democrático en el que ponentes y quienes participan en el mismo debaten y exponen ideas acerca de hacia dónde debe dirigirse la política de seguridad, cómo construir una policía para la convivencia, la política criminal para una persecución eficaz de las economías ilegales y las dinámicas locales de violencia y extorsión, prevención y respuesta. La intención es proponer posibles soluciones o planteamientos que retroalimenten el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas contra la inseguridad, el principal tema que hoy por hoy golpea a la sociedad y que por tal motivo debe ser discutido en la academia. Mahatma Gandhi decía: tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo, lo que sintetiza muy bien el porqué de este evento, que busca, desde la experiencia y conocimiento de nuestros invitados y con los aportes de quienes de manera presencial y virtual nos acompañan, darnos cuenta que podemos y debemos ser el cambio en un país herido por la delincuencia organizada, el narcotráfico, el sicariato, el femicidio y más formas de violencia que atemorizan a la población. Estos espacios son el cauce obligatorio para discutir los problemas que aquejan al país y nos debe llevar a tomar decisiones y ejecutar acciones que puedan disminuir en algo el miedo que nos paraliza. No podemos ser indiferentes a lo que ocurre en las cárceles del país, a la extorsión de bandas criminales, a la lucha de bandas delictivas, a la corrupción. Hemos de ser agentes de cambio. Gandhi decía: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Les invito a soñar, a hacer realidad esos ideales nobles que se funden en el bien común, en servicio a los demás y en defensa del Ecuador. Muchas gracias. A continuación, procedo a dar lectura al resumen de la hoja de vida de nuestros invitados. Doctora María Paula Romo. María Paula es abogada constitucionalista, máster en Gobierno y Administración Pública. Fue ministra de Gobierno desde septiembre de 2018 y noviembre de 2020. Asambleísta constituyente y legisladora. Decana de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad Internacional. Profesora de pregrado y posgrado en las universidades Andina, Simón Bolívar de las Américas y Espíritu Santo de Guayaquil. Actualmente es consultora y docente universitaria. Tiene varias publicaciones. Entre sus libros recientes está ¿Por qué reformar la ley de comunicación? Y Código de la niñez y adolescencia, un ficticio debate sobre su reforma. Además, Octubre, la democracia bajo ataque. Tenemos además al general Patricio Carrillo. Es general inspector de la Policía Nacional en servicio pasivo. Nació el 9 de mayo de 1964 en la ciudad de Ambato. Fue ministro del Interior desde el marzo a septiembre de 2022. Comandante general de la Policía Nacional de la República del Ecuador entre 2020 a 2021. Tras realizar su formación y recibir el bachiller a los 19 años, ingresó en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, donde se graduó de subteniente en julio de 1987. Obtuvo el doctorado en Administración por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es magíster en Diseño de Políticas Públicas por la Universidad de Chile y la Academia Federal de Brasil. Tiene un diplomado en Gerencia de la Calidad por
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un diplomado en Seguridad Ciudadana otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su formación académica ha sido en Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Israel, Reino Unido y Rusia. El general de policía Patricio Pazmiño, ex ministro de Gobierno, es máster en Defensa y Seguridad Hemisférica, graduado del Colegio Interamericano de Defensa de Washington, Estados Unidos. Ha ocupado cargos como viceministro del Interior, comandante general de la Policía Nacional, jefe de Estado Mayor, director general de Operaciones, comandante de la Zonal 8 de la Policía Nacional, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, director nacional antinarcóticos, comandante de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, jefe provincial antinarcóticos de Pichincha y subcomandante de la Unidad de Investigaciones Especiales, entre otros. El doctor Gabriel Santiago Galán Melo, que nos ayudará como moderador, es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de las Cortes y Tribunales de la Justicia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en tributación y magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, candidato doctoral en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, mediador acreditado en mediadores, asesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario IEDT entre 2016 y 2018, es docente universitario de la Universidad de Hemisferios, Universidad Internacional SEC y Universidad Andina Simón Bolívar. Socio del estudio jurídico Legacy Soluciones Legales, conferencista y autor de varias publicaciones jurídicas. Gracias, doctor Galán, por ayudarnos como moderador en este evento. Muchísimas gracias, estimado André. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos, sean todos bienvenidos y bienvenidos también a todos aquellos que ya se han conectado a través de la plataforma de Zoom. Voy simplemente a explicar un poquito el formato de este evento académico e inmediatamente pues tendrán el gusto de escuchar las ponencias de nuestros distinguidos expositores. Cada expositor tendrá 10 minutos para emitir su opinión y al finalizar todas las ponencias pues se harán 5 o 6 preguntas en razón del tiempo. Todos los que están conectados a través de la plataforma Zoom, que por favor remitan sus preguntas a través del chat y evidentemente pues haremos una revisión breve de las preguntas, no por excluir nada, sino para respetar los tiempos establecidos. Así que con esto no hago sino darle la palabra y en el orden establecido, estimada María Paula, los 10 minutos, y perdón, pero tengo la tarea de cortarles en el tiempo, entonces cuando les falte 2 minutitos, pues les avisaré. Sí, María Paula, por favor, puedes continuar. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches Patricio, tanto al general Patricio Carrillo como al general Patricio Pazmiño, qué placer verlos, aunque sea a través de la pantalla, y muchísimas gracias a las autoridades de la universidad por provocar este espacio sobre un tema tan importante, pero también por permitirme compartir panel con personas a las que admiro en lo personal y lo profesional, y me siento honrada de poder compartir la charla con ellos y con sus invitados, por supuesto, y quienes están asistiendo a través de las diferentes modalidades. Rápidamente y compartir unas reflexiones que he preparado para hoy. Primero, en algunos momentos de la charla, en algunos temas, quisiera referirme al problema de la seguridad como un problema regional y no solamente del Ecuador. Y esto no es ni como excusa ni como consuelo, sino porque es indispensable para mirar la real dimensión del problema que estamos viviendo y también para comprender que no hay soluciones ni sencillas ni soluciones solamente domésticas sin mirar un contexto general como el que está atravesando el mundo, pero en particular América Latina. América Latina es un continente históricamente violento, no solamente por el tema del narcotráfico, que hace algunas décadas profundizó este fenómeno y lo llevó a sus niveles de mayor violencia, de mayor crueldad, pero en América Latina se expresan diferentes formas de delito y diferentes formas de violencia
desde el delito común hasta la violencia intrafamiliar de maneras exacerbadas y que en comparación con todos los otros lugares del mundo son mayores en América Latina. También en América Latina tenemos de manera más común linchamientos, formas de justicia por mano propia, y hoy por hoy es el lugar del mundo en donde se desarrollan o en donde se evidencian más conflictos ambientales. Creo que esto hay que ponerlo como un panorama general, porque nos da también una idea del contexto en el que es necesaria la intervención del Estado, no solamente de la fuerza, de la policía, de la justicia, sino la intervención del Estado. Yo a este tema le agregaría, por supuesto, que la situación de violencia se deteriora en todo el mundo luego de la pandemia del COVID. Y se deteriora con más profundidad en América Latina, porque también es con más profundidad que la pandemia golpea a América Latina. En este continente, en las Américas, vivimos entre el 8 y el 9% de la población del mundo, pero tuvimos más del 30% de las muertes por COVID. ¿Cómo en un lugar en el que viven menos del 10% de los pobladores, una pandemia, una enfermedad, un virus que provoca lo mismo en todas las personas, provoca la muerte en una proporción tan grande? Pues porque la pandemia puso de manifiesto los problemas estructurales de la región. Y creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa. El deterioro de la seguridad está vinculado también con esta crisis post-pandémica y con la capacidad y la velocidad con la que el crimen organizado se adaptó a una nueva realidad, aprovechó todas las nuevas oportunidades, mientras los estados no se daban abasto para atender la cantidad de emergencias relacionadas con la pandemia, y buena parte de estas emergencias fueron atendidas por la policía. En honor a la verdad, también tengo que decir que buena parte de esas emergencias y esa pandemia fueron atendidas por 2 oficiales de policía en su momento, los expositores que lo acompañan, doctor, que en diferentes responsabilidades llevaron sobre sus hombros gran parte del peso de la policía, ya sea como ministros, ya sea como comandante en un momento tan complejo, y que desgastó a la policía poniendo sobre ella probablemente el triple del trabajo al que estaba acostumbrada y al que estaba llamada. Entonces, esto ha deteriorado de una manera muy profunda la seguridad. Dicho esto, como parte de un escenario general, el deterioro no ha sido tan profundo como en el Ecuador, en ningún otro lugar del mundo. Vemos un crecimiento de las tasas de homicidio que realmente es incomparable con lo que está sucediendo en otros países, y esto tiene que llamarnos la atención y tiene, por supuesto, que llamarnos a la acción. Resumo tal vez este escenario también para plantear algunas, ojalá, respuestas que tienen que ser compartidas, que tienen que ser parte de una agenda nacional, de una agenda de unidad y de una agenda de no decirnos mentiras. Hay quienes pretenden decir que la seguridad o las políticas de seguridad son contrarias a los derechos, todo lo contrario. Sin seguridad no hay derechos. Que las políticas de seguridad o la actuación de las fuerzas de seguridad son una amenaza para la democracia, todo lo contrario. Si no hay la certeza de que se puede imponer la ley, no hay democracia. Y esa es la verdad, y ese es el riesgo que estamos viviendo. ¿Qué tenemos hoy? Una disputa entre el gobierno criminal y el gobierno estatal. Creo que ya se puede poner en estos términos, no son nuevos, se discuten en materia de seguridad. Hay una disputa entre el gobierno criminal y el gobierno estatal. Hay una gran cantidad de incentivos económicos, mientras la impunidad es cada vez más alta. Es cada vez un mejor negocio el tener actividades criminales, el tener actividades ilegales, y por otro lado hay muy pocas posibilidades de castigo. La impunidad es muy grande, de nuevo un dato regional. Según la Organización de Naciones Unidas contra el Delito, en América Latina es en donde se ve más impunidad, y esta impunidad ha crecido. No solamente ha crecido la cantidad de muertes violentas, también ha crecido la impunidad, o ha caído la cantidad de casos que terminan en una sentencia o en una investigación. Y aquí en el caso del Ecuador, además, vemos que el crimen organizado ha cooptado una cantidad de espacios que, aún en los pocos casos en donde se logra tener sentencia, terminan los sentenciados manipulando el sistema para ser los principales beneficiarios de las políticas de reducción de penas, de una manipulación de la ley, etcétera. Entonces, cada vez más incentivos económicos, cada vez más impunidad. Creo que también hay un tema que poner sobre la mesa, y es una disputa en la narrativa.
Hoy en el mundo que vivimos, en el mundo de la comunicación, de la información, de la posverdad, es muy importante no solamente lo que sucede, sino lo que se cree que sucede, lo que se dice que sucede. Y hoy en el Ecuador estamos viviendo, no es solamente de hoy, creo que es algo sistemático y hoy estamos sufriendo parte de las consecuencias, pero venimos ya por algunos años en medio de un discurso, viviendo de un discurso que debilita la actuación del Estado, que desprestigia de manera generalizada la actuación del Estado, las fuerzas del orden, que pretende ponerlas en el mismo lugar que el crimen organizado, y no es lo mismo, y que le quita legitimidad y legalidad a la actuación del Estado, mientras paulatinamente le entrega legitimidad a la actuación violenta, al uso de la violencia y al uso de la fuerza de actores no estatales. Y poco a poco hemos estado en disputa, a veces ni siquiera eso, a veces el Estado en retroceso, la policía en retroceso, la ley en retroceso, mientras las organizaciones que funcionan contra la ley, al margen de la ley, reivindican su posibilidad de usar la fuerza y de usar la violencia, no solamente en oposición al Estado, sino también en contra y en afectación de otros sectores de la sociedad, en contra de los otros ciudadanos del país. Creo que esto lo estamos viendo muy fuertemente. Creo que una de sus expresiones fue octubre del 2019, creo que otra de sus expresiones fue junio del 2022, y creo que esto nos lleva a discutir nuevamente lo obvio. Los estados, la razón de ser de los estados es su capacidad de imponer la ley y de ejercer, por supuesto, de manera reglada, con controles, con supervisión, pero de asegurarse de que la ley se impone, de que la ley se cumple. Y hoy estamos probablemente en una discusión que ya creíamos superada en esta lógica de consolidación democrática, porque vivimos un momento en donde también eso va en retroceso, esa consolidación que dábamos por hecha. Y finalmente, para evitarle el que tenga que cortarme, doctor, y llamarme la atención, porque creo que hay mucho que decir, pero creo que también hay mucho que escuchar de los próximos expositores. Finalmente, yo quiero plantear un tema que también es interesante y tal vez nos resulta incómodo, pero como sociedad hemos normalizado la extorsión como forma de relación. La extorsión como forma de relación en los más distintos niveles. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son, por un lado, esta disputa del gobierno criminal con el gobierno estatal, porque son organizaciones criminales que reclaman el control de un territorio y que pretenden ejercer autoridad sobre un territorio, brindando, entre comillas, a la población seguridad, protección, resolución de conflictos, convirtiéndose en los prestamistas de cientos de miles de personas expulsadas del sistema financiero agravado por la pandemia, convirtiéndose en prestamistas, convirtiéndose en cobradores de deudas, reclaman para sí esa autoridad y empieza esta idea del gobierno criminal, controlando territorios, por supuesto, disputando esos territorios con el gobierno del Estado. Creo que esto hay que ponerlo por un lado. Y esta es una forma de extorsión, porque esta seguridad, dinero, cobro de deudas, protección, por supuesto, es el resultado de una extorsión a la población en donde le piden recursos, lealtad, participación en las actividades criminales a cambio de estas actividades o de este control, de este gobierno criminal. Pero no es solamente esa la forma de extorsión a la que yo me refiero. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una organización de la sociedad civil, qué pasa cuando una organización de la sociedad le dice al país entero: si usted quiere trabajar, si usted quiere llegar a su casa, si usted quiere abrir su negocio, aquí está la lista de lo que yo exijo a cambio? Pero la ley dice otra cosa. No, aquí está la lista de lo que yo exijo a cambio. Y no voy a discutir la ley, voy a discutir que tengo la fuerza suficiente para impedirle desarrollar sus actividades normales y ejercer sus derechos. Eso, dicho con todas sus letras, también es una forma de extorsión y se ha convertido en un argumento para negociar con el Estado, reivindicar, pedir, exigir legitimidad en la participación política, cuando, en estricto sentido, la opción democrática es una opción por seguir las reglas, por cumplir la ley,
por someterse a esa ley y por discutir en el marco de esas normas cuando no estoy de acuerdo y no en el marco de la imposición violenta, de la extorsión y de la comisión de delitos. Creo que hoy es parte de lo que está sucediendo en el país y creo, por supuesto, que si bien se necesita de la intervención de todas las políticas públicas, de todos los poderes del Estado, de una agenda de unidad nacional, también de los agentes no estatales, de la sociedad civil, de los privados, de la academia, pero por supuesto se tiene que reivindicar la obligación del Estado de intervenir, de hacer prevalecer la ley y la autoridad que los agentes encargados de la ley, que son policías, que son jueces, que son fiscales, la autoridad que tienen y que tienen que hacer prevalecer. Creo que en esta disputa, sin duda, hay que tener la opción de que el gobierno sea el gobierno del Estado y no el gobierno criminal, ya sea a través de sus protagonistas o de sus aliados, que también los hay muchos, estatales y no estatales. Muchísimas gracias. Gracias por respetar el tiempo. Justo, así me quitan la penosa tarea de interrumpir. Muchísimas gracias. Notablemente interesante. A continuación, General Pazmiño, por favor. Gracias, buenas noches. Es un honor estar aquí con tan distinguidos panelistas, Patricio, amigo, colega, compañero, María Paula, un enorme gusto verle por la pantalla, siempre es un placer compartir con usted. Gracias a la universidad por la invitación, en realidad es para mí satisfactorio volver a los tiempos de hacer una actividad pública y qué mejor que hacerlo en esta actividad académica, en esta universidad, en este foro, desde donde la academia vamos a analizar y compartir criterios de la crisis o de la inseguridad o de la seguridad, como quiera llamarse, que vive el país. La seguridad es un gran desafío, pero es una tarea de largo aliento. Yo voy a expresar mi ponencia identificando algunas premisas que yo considero que están incorrectas y sobre la base de estas premisas ir puntualizando lo que yo considero son algunos desafíos en el tema de la seguridad. Se ha dicho y se pone énfasis en algunos sectores de la sociedad cuando se habla y se dice que la seguridad es un problema solamente del Ecuador y es de reciente data y no hay nada más alejado de la verdad de este tema. Nosotros podemos remontarnos décadas atrás y hablar de la Convención de 1961, de la Convención de Viena del 2003 o de la Declaración de Seguridad de las Américas en el mismo año 2003, del establecimiento de esta visión de la seguridad desde una visión multidimensional. Y entonces llegamos a la conclusión de que la seguridad es un tema global, regional, subregional y desde luego nacional. Y ahí yo identifico el primer desafío que tenemos. ¿Y cuál es ese desafío? El desafío de podernos insertar dentro de la cooperación internacional en el tema de la gestión del crimen y de la delincuencia. Pero ¿cómo tenemos que insertarnos? Tenemos que insertarnos primero fortaleciendo nuestras propias capacidades, para que desde la fortaleza de nuestras propias capacidades nosotros podamos relacionarnos con el estamento internacional y ser parte activa y fundamental en la lucha contra el crimen y la violencia. En el año 2021, la Organización de Naciones Unidas publica por primera vez el Índice Global de Crimen Organizado o de Criminalidad. Esto se va a publicar cada 2 años. Y en este índice de criminalidad, de esta publicación, yo quiero rescatar 2 cosas. Una, que se dice que el crimen organizado se ha convertido en un tema urgente por su amenaza a la seguridad humana, el desarrollo y la justicia. Y lo segundo dice que la desigualdad, los conflictos, la inestabilidad política, el cambio climático, las migraciones forzosas, los mercados financieros no regulados, la corrupción, favorecen y dinamizan el crimen organizado. Aquí se habla de 4 tipos de estructuras criminales o de 4 tipos de actores criminales, que son los que debemos comenzar a analizar. Los grupos de tipo mafioso, las redes criminales, los actores integrados al Estado
nunca se ha hablado de este tema, ¿no? De los actores que favorecen el crimen o son parte de la actividad criminal. Y también están, desde luego, los actores extranjeros. Se identifican 10 mercados en economía criminal. A sabiendas, el tamaño del mercado de la economía criminal en el mundo es de entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares. En el Ecuador no tenemos cifras. Hay algunos estudios y algunos que vienen desde la investigación periodística. Se dice, y haciendo un parangón con los datos internacionales, que en el Ecuador más o menos la equivalencia de lavado de capitales va entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto del país. Y entonces aquí nosotros identificamos otro desafío, o aquí tenemos otro desafío como país. Es crucial el entender cómo se comporta y cambia el crimen organizado para una respuesta significativa, para que tengamos intervenciones y actuaciones informadas y basadas en información y datos de calidad. Si no conocemos el fenómeno, no lo vamos a poder enfrentar. Y en eso, afortunadamente, cada vez hay más actores de la sociedad que nos están dando luces respecto de este tema. Actualmente el país vive una violencia inusitada, una violencia que ya se califica como terror. Y podemos ya hablar, a nosotros nos gusta muchas veces poner cliché a las cosas, ¿no? Guerra contra las drogas, zares de la droga. Digamos que ahora hay un terrorismo criminal aquí en el país. ¿Cómo debemos entender el terrorismo? Como el uso sistematizado de violencia para coaccionar a la sociedad y a los gobiernos en beneficio de los objetivos de quien ejecuta el acto terrorista. En un sentido más amplio, refiriéndonos al tema que nos convoca el día de hoy, es causar terror a la población para minar la moral de la fuerza pública, debilitarla y desprestigiarla. Seguramente a la mente les viene a ustedes los momentos de lo que estamos viviendo ahora y cómo se ha opinado de la policía, de las Fuerzas Armadas en estos momentos difíciles que hemos venido. Pero esta violencia, como bien ya lo manifestó María Paula, también es producto de la actividad criminal, de esta competencia que existe entre los mercados criminales, de esto que hoy está hablando la academia, ¿no? Del gobierno criminal, que es una nueva forma como se está analizando el tema, y es un tema bastante amplio que solo de eso podríamos hacer un panel en determinado momento. Entonces, aquí también hay un desafío, y el desafío está en entender las estructuras criminales, sus alianzas, sus jerarquías, sus relaciones comerciales. Así es como debemos entender el tema. Otra premisa con la que estamos conversando y hablando respecto del tema de la seguridad en el país es que se dice que la seguridad es solamente un problema de la policía. Esto depende de malos o buenos policías, de chullitas contra bandidos. Y el tema no es así. Es más, se personaliza en ciertas personas, autoridades o instituciones. Y nos olvidamos de esta visión integral que tiene que haber del tema. ¿Qué pasa con los otros actores del sistema de justicia y la impunidad? ¿Qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados y su responsabilidad en seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con los otros poderes del Estado? Nosotros como sociedad debemos cuestionarnos por qué cada vez somos más propensos para vivir en la ilegalidad y en la informalidad. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Nosotros debemos preocuparnos y preguntarnos por qué estamos permitiendo que se exponga a toda la sociedad al embate de la delincuencia. Y entonces ahí viene el siguiente desafío: mirar la seguridad desde una óptica más integral, desde esa multidimensionalidad que nos habla el sistema interamericano. Si existe multicausalidad en la inseguridad, debe haber una multidimensionalidad en enfrentar la respuesta. Hay que orientar una respuesta que no esté solamente impulsada por la justicia penal o la fuerza, sino también abordando el fenómeno desde una perspectiva socioeconómica. Es decir, el abordaje tiene que ser integral y con una visión de Estado.
hago mías algunas palabras que alguna vez he escuchado aquí a mi colega y compañero Patricio Carrillo. Debe ser una cuestión de Estado, una situación de Estado. Insisto, gestionar la amenaza del crimen y el delito no es solamente un tema de personas o instituciones, es una responsabilidad de Estado. Yo diría a ratos ni siquiera de gobierno, pero sí, el gobierno de turno tiene un rol fundamental, porque es quien tiene que liderar toda la gestión de la seguridad. Entonces, todos los actores del sistema de justicia, los poderes del Estado, Fiscalía, Fuerza Pública, gobiernos autónomos descentralizados, deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas de lo que es su participación en generar los mejores niveles de seguridad en el país. Debe haber una alineación y una sinergia en las políticas y en los planes que establezcamos respecto de la seguridad. Y ese es otro desafío. Se dice y se habla por muchos aspectos respecto de la estrategia del crimen organizado. Y aquí hay otro desafío. ¿Estamos incautando drogas? Sí. ¿Armas? Sí. ¿Municiones? Sí. ¿Detenidos? Sí. La pregunta es, ¿estamos identificando estructuras? ¿Estamos identificando a los líderes de estas estructuras? ¿Estamos identificando los actores gubernamentales que favorecen o son parte del crimen organizado? ¿Le estamos negando al crimen organizado el producto de la actividad ilícita? Les dejo para la reflexión. Seguramente muchos de ustedes ya están buscando las respuestas desde cada una de sus visiones. Entonces, aquí el desafío es identificar, ubicar y desarticular estructuras, afectar las ventajas que tiene el crimen organizado, negarle el producto de la actividad criminal, es decir, el dinero que les da poder para las ventajas en su negocio criminal y buscar formas de sostenibilidad de su negocio. ¿Hay políticas de seguridad? Mucho se cuestiona respecto de este tema. Yo creo que existen políticas. De hecho, hay actores que han estado encargados de regir esta política, ministerios, gabinetes, comités, comisiones a lo largo del tiempo. El problema no es que no existan, planes hay. Les menciono los dos últimos, el Plan Integral de Seguridad que está vigente al 2030, el Plan de Seguridad Ciudadana que se lo hizo en la gestión de María Paula, vigente al 2030. Ahí hay políticas. El problema es que cuando viene un nuevo actor político al estamento gubernamental, lo deja como letra muerta. Nuevamente hay que construir un nuevo plan. Se pueden reformular, se pueden cambiar, pero el desafío está en continuar, en hacerlo esto una razón de Estado. El otro asunto es que hay actores que se alejan de su responsabilidad con los temas de seguridad. Mientras menos se vean responsables en este tema, mucho mejor. No quieren verse involucrados por el desprestigio que posiblemente piensan que esto les va a causar. Entonces yo creo que más o bien hay políticas. El problema es que se hace política de la seguridad, y ese es otro tema, que debe terminar inmediatamente. Debe haber políticas de seguridad, pero no se debe hacer política con la seguridad. Por lo tanto, el desafío es generar un gran acuerdo por la seguridad, con consensos mínimos, más allá de las ideologías e intereses políticos. Otra premisa es que creemos que a la policía hay que refundarle con cada crisis. La Policía Nacional es una institución de 175 años en la vida del país. 84 años de profesionalización. Es una institución con historia, identidad, doctrina, estructura, compuesta por seres humanos. Pero nosotros debemos preocuparnos, y esos son los desafíos. ¿Qué policía queremos? ¿Una policía del primer mundo pero con presupuesto del tercero? ¿Qué queremos? ¿Reforma o modernización? Hay una diferencia, ¿no? Han existido procesos que han surgido de la propia institución y también de la sociedad civil y del ente gubernamental. El problema es que no les damos continuidad y cada vez queremos estarlos refundando nuevamente. La policía tiene que darle especial atención a la selección, a su formación. Nuestra policía tiene que ser una policía especializada, equipada, con tecnología, un modelo de gestión que se esté revisando todo el tiempo.
no caducando el modelo de gestión cada cierto tiempo. La policía tiene que estar permanentemente siendo evaluada y la policía tiene que rendir cuenta. Eso es un desafío para la institución. Hay que darle a la policía las herramientas necesarias para que se depure de esos actores estatales que favorecen o son parte del crimen organizado. Necesitamos una policía, necesitamos calidad antes que cantidad. Necesitamos una policía motivada y respaldada. La policía tiene que sentirse respaldada en sus actuaciones. Y con ello termino. Yo lo dije al principio, la seguridad es un gran desafío y es una tarea de largo aliento. Yo diría, es una cosa urgente. Lo que está en juego es mucho. Está en juego los seres humanos, está en juego la democracia, está en juego los derechos humanos. Estamos en juego nosotros como país. No podemos permitir que el crimen organizado nos quite nuestro derecho a vivir en una sociedad de paz y de convivencia pacífica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, General Carrillo, por favor. Saludar también, agradecer a la doctora María Paula Romo, a mi general Patricio Pazmiño, con quienes la historia nos ha puesto en muchos aspectos a trabajar en algunos temas públicos. Exponer ideas, conciliar la teoría, conciliar la experiencia en estos eventos es fundamental para poder un poco también plantear soluciones a los fenómenos que estamos viviendo. La primera pregunta que siempre nos terminamos haciendo es: ¿existen sociedades sin violencia y delito? La respuesta es no. Lo que existen es sociedades con menos victimización porque tienen mejor estructura que les permite resistir de mejor manera la presencia de la delincuencia o de la violencia. Pero también tenemos que formularnos una pregunta que es fundamental. ¿Es posible nosotros recuperar seguridad, derechos y libertades en nuestro país? Yo creo que sí. La pregunta también cabe ahí es ¿de qué forma? Hay dos mecanismos, al menos desde mi visión. Una, desde el Estado, desde el poder y desde la fuerza del Estado, o la otra, mediante la autorregulación o mediante los pactos que podrían hacerse. Si optamos por esta segunda vía, que resulta inconsistente, cuestionable desde todo punto de vista, podemos tener algunos efectos. Y si revisamos las cifras, nosotros podemos encontrar ahí algunos mecanismos. Ejemplo, en el año 2020, en el Ecuador se produjeron alrededor de 1.370 muertes violentas. Eso le dejaba en una tasa de homicidios de 7.1. En el año 2020, cuando yo fui comandante general, esa fue la cifra. Al año 2021, el número de muertes violentas fue de 2.495. Se duplicó. La tasa de homicidios pasó de 7.1 a 14.3. Y en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, se llevan registrados 3.855 muertes violentas. Eso potencialmente le pone en una tasa de homicidios de entre 22 y 23. La pregunta es, ¿por qué el ecuatoriano se volvió absolutamente violento en un periodo de 12 meses? ¿Qué es lo que cambió? ¿Las instituciones se volvieron absolutamente deficientes? No. Lo que podíamos haber estado viviendo, y esa es la hipótesis, es esta autorregulación de las organizaciones criminales. ¿Y qué pasa cuando hay autorregulación de las organizaciones criminales? Lo primero, se esconde la violencia. Segundo, se tolera todo y no se protege nada. Y tercero, se pierde confianza en la institucionalidad, que básicamente eso es lo que está pretendiendo el crimen organizado, generar temores, generar miedos. Y no son estudios que los hemos hecho nosotros, y por eso es fundamental debatirlo en la academia, porque las universidades juegan un rol importante. Lo hizo la Universidad de Stanford. Philip Zimbardo escribió un libro, El efecto Lucifer, y ahí describe muchos de estos temas que les estoy planteando. Pero en cambio, cuando optamos por el Estado ecuatoriano, que es el que tiene que no solamente mitigar y reducir, sino que también tiene que impedir que aquellas causas de inseguridad nos permitan tener pleno ejercicio de derechos y libertades, ese es el tema y ese es el camino. ¿Cómo? Accionando lo que ya se dijo, una agenda de seguridad
que sea una agenda de seguridad ciudadana, porque a veces le vemos al Estado también distante. Este es un problema de Estado, este no es un problema de los ciudadanos, este no es un problema de las instituciones, pero ahora hay que ciudadanizar el problema y ejercer presión social para conocer cuál es la agenda de seguridad, cuál es la política de seguridad, cuál es el sistema de seguridad que funcione 24/7 absolutamente articulado entre todos los organismos de control formal, cuál es el plan de seguridad que tienen articuladamente también las instituciones que esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, cuál es la estrategia y cuál es el modelo de gestión que nos está garantizando de manera activa la tutela y la protección de derechos y libertades ciudadanas. Hacia allá tenemos que ir, pero tenemos que partir de conceptos básicos. ¿Cuál es el concepto de seguridad integral? ¿Cuál es el mapa conceptual que tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial respecto de una política criminal? Y cuando hablamos nosotros al menos de seguridad integral, debemos entender como la acción globalizada de todos aquellos riesgos que afectan al ser humano. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo técnico, en lo ambiental y en lo legal. Cabe preguntarse entonces nuevamente, ¿cuáles son las mejores políticas de seguridad? ¿La fuerza que puede imprimir instituciones como Policía Nacional o Fuerzas Armadas o la economía y la educación? Hay que buscar que la economía y la educación realmente garanticen la tutela de los derechos. ¿Cuál es el efecto de no hacerlo? ¿O cuál es el efecto de buscar garantizar derechos mediante este segundo mecanismo? La corrupción. Y eso básicamente es lo que los dos expositores también ya lo plantearon anteriormente. Concentración de poder en quienes tienen economía ilegal y a través de la economía ilegal generan violencia. Segundo, impunidad y degradación de todo el sistema de justicia. Y si no hay justicia, no hay seguridad. Y si no hay seguridad, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, todos vivimos en este desasosiego y en esta desesperanza. ¿Cómo nosotros controlamos entonces esta economía ilegal para evitar que sea el crimen organizado que ejerciendo poder sobre esto fragmente el Estado ecuatoriano y fragmente la sociedad? Ahí hay que trabajar muchísimo, porque el crimen organizado tiene propósito. La delincuencia y la violencia, el propósito, cuando es económico, se convierte a lo mucho en una delincuencia común masificada en las calles que le afecta en lo cotidiano al individuo. Pero cuando ya se une el propósito criminal, cuando se une el propósito político, ahí en cambio está en riesgo la democracia. Y cuando está en riesgo la democracia, ahí empezamos a poner conceptos como un Estado o un narcoestado o un Estado fallido. Para que exista un Estado fallido, primero tiene que haber una democracia fallida. Y para que exista una democracia fallida, tiene que haber una ineficiencia de las instituciones. Pero la pregunta es, ¿las instituciones son ineficientes o son corruptas? Y hay que trabajar muchísimo en esos mecanismos de depuración. En este país y en América Latina, la Policía Nacional es una de las pocas y únicas instituciones que tiene mecanismos de control contra la lucha y el crimen organizado a través de las pruebas de confianza. Ojalá operadores de justicia, ojalá muchos de las otras instituciones de control quieran someterse. ¿Pero dónde? En un marco legal, para que esto no sea opcional. La criminalidad también hay que mirarla desde dos visiones, desde la delincuencia común y desde la delincuencia organizada. ¿Cómo enfrentamos la delincuencia común? Con mecanismos de prevención. Pero ahí el rol es de la ciudad, porque es un problema ciudadano de convivencia. Y las preguntas es, ¿cuál es la inversión social que están haciendo las ciudades para entregar a los ciudadanos beneficios tecnológicos que dé más capacidades tácticas a las instituciones? Ya estamos hablando ahora de una sociedad digital, pero las capacidades tecnológicas de las ciudades siguen siendo mínimas. Todavía no podemos entregar ni siquiera placas físicas a un patrullero y queremos sacar del anonimato a todos ellos. Y todo eso tiene que ver con delincuencia común, que le pasa por las autoridades de los municipios. Pero cuando se enfrenta a crimen organizado hay que dar capacidades especiales. Ya no se puede hablar de medios proporcionales similares a los que tiene la delincuencia. Entonces aparecen estos mecanismos ya de terrorismo. Pero se necesita también una policía científica, una policía especializada, con capacidades, con fuerza superior, con cooperación internacional, con coordinación articulada con las redes de inteligencia a nivel nacional e internacional, con liderazgo, con un sistema de información. ¿Y cuál es el sistema de información que tienen para la construcción de una política pública? Únicamente la estadística que maneja la policía.
¿Por qué no podemos construir un sistema de información para las ciudades que tenga desde un centro de mando, control, comunicación, coordinación, inteligencia, poder coordinar para las ciudades que son aquellas que están viviendo el problema principal? Y con esa información, porque no podemos construir política pública sin información. Y miren lo que hemos hecho en este año. En este año, 3 elementos fundamentales para recoger información. El censo poblacional que no se ha hecho en una década, para saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos. El censo penitenciario para saber qué es lo que está pasando al interior y no construir megacárceles que después nos conviertan en un problema. Porque si construimos 20 cárceles, las 20 cárceles las vamos a llenar si no tenemos una adecuada política criminal. Y finalmente tenemos el registro migratorio para saber qué es lo que está pasando con esa masificación migratoria de venezolanos, especialmente que llegaron al Ecuador. Entonces, nos corresponde repensar, resignificar los temas de políticas de prevención a partir de una gran política criminal. La política de drogas, la política penitenciaria, la política de movilidad fundamentalmente y la política de rehabilitación social. Pero si ya tenemos un sistema de información, ¿dónde están los indicadores? ¿Y cuál es el tablero de indicadores con el que podemos mirar si estamos creciendo o si estamos decreciendo, si estamos bien o estamos mal? Todos estos mecanismos son aprovechados después por operadores comunicacionales que lo que están haciéndoles el juego al crimen organizado también. Hay que priorizar, porque tampoco podemos nosotros trabajar en todos los delitos y todo lo que penalmente consta en el código tenemos que enfrentarlo. Hay que priorizar. ¿Y qué tenemos que priorizar ahora? Los homicidios, indiscutiblemente, porque si no podemos garantizar la vida, no vamos a garantizar el resto de delitos. Y todos aquellos ligados a la economía ilegal. ¿Qué pasa con el lavado de activos? Y ahí les doy un dato. Rendición de cuentas de la Unidad de Análisis Financiero en el Ecuador, UAFE, 2021. 15 reportes de operaciones inusuales entregadas a la Fiscalía para su judicialización. 15. Y de ellos, 1 relacionado con narcotráfico. Eso dice la rendición de cuentas de la UAFE. Y nosotros hablamos de narcoestado. Si hay solo 1. ¿Cuántos reportes sospechosos existen? Más de 3.000. Porque si no, mientras se sigan autorregulando, mientras la hegemonía sigan teniendo grupos criminales al interior de las cárceles, lo que va a pasar es esconderse momentáneamente la violencia y luego volver a aparecer. ¿Hay ventanas de oportunidad? Yo creo que sí, siempre las hay que trabajarlas, hay que construirlas y hay que construirlas desde estos espacios, desde los espacios ciudadanos, hay que construirlas con las comunidades académicas, hay que trabajar muchísimo en la desarticulación de estos mercados ilegales, hay que trabajar muchísimo en los cambios culturales que tenemos que hacer, el consumo problemático de alcohol y droga, y hay que tomar como laboratorios sociales lo que está pasando. Ayer tuvimos un gran evento aquí en Quito, y vayan a ver toda la incivilidad, la incultura y los delitos que se cometieron alrededor de ese espectáculo. Ese debe ser un laboratorio social. Lo mismo sucede con los estadios y lo mismo sucede en las cárceles para poder encontrar. Pero si no luchamos contra la corrupción, no vamos a poder enfrentarlo. Tenemos que ser más resilientes para reducir la alta criminalidad, porque si somos menos resilientes, crecerá la criminalidad. Y cuando crece la criminalidad, dejamos de ver un aspecto fundamental, el mapa político. ¿Cuál es la ciudad aparentemente más violenta que existe en nuestro país? ¿Y quién ha gobernado políticamente esa ciudad durante mucho tiempo, que ya sobrepasa décadas o desde que regresamos a la democracia? Entonces, no miramos los mapas sociales, no miramos las brechas, las inequidades producidas por ese manejo político, pero sí regresamos a ver únicamente a los más débiles para ahí terminar creyendo que la mala gestión de esas instituciones es la que nos tiene en estos conflictos. La seguridad no termina, nunca. La seguridad tiene que trabajarse todos los días. El delito no descansa, no descansó en pandemia el crimen organizado y hoy estamos viviendo esa exacerbación de violencia, esos mecanismos de ilegalidad que giran alrededor de estos mercados y de estos negocios criminales. No se puede dejar de invertir nunca en temas de seguridad y esa desinversión social desde años, con un sesgo luego del 30 de septiembre del 2010 para la institución como la Policía Nacional, hoy nos está pasando una factura. Hoy es el resultado de toda esa desinversión, porque desinvertir en seguridad es apostarle al delito. ¿Estamos mal? Sí, yo creo que sí, pero podríamos estar peor si no se habrían tomado algunos recaudos. ¿Y podemos estar mejor? Sí, yo soy un convencido que sí.
evitando que la ideología y la politización se meta en un tema de seguridad, porque eso es lo que no nos impide ver que muchas cosas se están haciendo y que muchas cosas tienen que apoyarse. Las cosas buenas que están funcionando tienen que continuar. Hay que crear una coyuntura crítica, diría yo, una coyuntura crítica en la sociedad para que funcione como un efecto catalizador y modere todos estos temas. Y no se puede hacer desde el gobierno, créanme, no se puede hacer desde el gobierno. Tiene que hacerse desde la sociedad civil y tiene que hacerse con estos espacios académicos para que le devuelvan no solamente confianza a las instituciones, sino también para devolverle esperanza al ciudadano. Porque cuando vivimos únicamente del miedo, vivimos paralizados. El miedo paraliza y el miedo paralizado es el mejor elemento para que siga creciendo la delincuencia. Necesitamos instituciones, ya termino, necesitamos instituciones absolutamente fuertes, porque instituciones ineficientes nos llevan a esa democracia fallida. El gobierno puede decepcionar en muchísimas cosas, pero no por eso debemos permitir los ciudadanos que tengan secuestrada nuestra democracia. Tenemos que trabajar y liberarle, desnarcotizar la economía de nuestro país, devolverle legalidad al ciudadano ecuatoriano. El populismo y la polarización también están siempre desnudando a través de las redes sociales la educación democrática de nosotros. Todos queremos seguridad. Sí, la pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a asumir una responsabilidad? Una responsabilidad frente al tema de la inseguridad. Hay que recuperar la ética desde el deber ser. Hay que devolverle al ciudadano un sentido de límite. Lo que pasó en octubre y lo que pasó en junio es gente asociada a una izquierda que ha hecho de la violencia su estrategia, pero sin sentido de límite. Hay que devolverle sentido de límite y fundamentalmente hay que devolverle un principio de autoridad. A todos aquellos que traicionaron con corrupción y que ejercieron poder público, a todos ellos no se les puede tener de referencia. Hay que romper con ese paradigma y hay que devolver un principio de autoridad en las instituciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a pasar a realizar algunas preguntitas. Hemos recibido pues a través de la plataforma varias preguntas. Por razones de tiempo, como lo había comentado, hemos escogido randómicamente, ¿sí?, algunas inquietudes. Les planteo las preguntas y cualquiera de los panelistas puede dar respuesta. Primera pregunta: ¿qué indicadores de calidad deberían existir en el sistema judicial? Creo que María Paula por su especialización. Bueno, voy a alzar la mano. Por favor, estimada doctora. Existen indicadores y yo creo que este es un tema clave. Muchas veces nos estamos fijando, por ejemplo, en los indicadores de productividad de la policía. Es importantísimo, pero ¿qué pasa con los indicadores de la administración de justicia? Un indicador importante es el número de procesos por tipo de delito. Creo que esto también es clave, porque por supuesto que es importante que la justicia actúe, pero hay delitos que son de extrema gravedad en los que no se debería permitir o en los que hay que minimizar la impunidad. Siempre las muertes violentas, los asesinatos son la medida por excelencia del funcionamiento del sistema. Entonces, un indicador clave es contrastar la cantidad de casos que la policía reporta como casos resueltos. Corríjanme por favor, generales, si es que me equivoco, pero cuando la policía identifica algún responsable asociado, por ejemplo, a una muerte violenta y ya el caso está en manos de la justicia, la policía lo identifica con un nivel de resolución. Un dato muy importante sería contrastar eso con la cantidad de sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias, pero con la cantidad de sentencias que existen en la justicia. Luego, por supuesto, el dato de si son condenatorias, y un dato que hay que incorporar con el último comportamiento de la justicia penal ecuatoriana es si las sentencias llegan a cumplirse y en qué medida. Pero la cantidad de sentencias por tipo de delito es el indicador de la impunidad, y América Latina tiene de los más bajos y el Ecuador, en el caso de muertes violentas, con lo que realmente da vergüenza, si no le llegamos ni al 8%. Gracias, María Paula. Solamente para completar, efectivamente yo creo que los
indicadores de calidad en el sistema de justicia pasan por analizar lo que pasa también en el sistema penitenciario. ¿Por qué tanto detenido hace uso de los beneficios penitenciarios y casi nunca ningún PPL termina de cumplir una pena? Todos reciben al final beneficios penitenciarios. ¿Qué pasa con la supervisión de las medidas alternativas a la prisión preventiva? Y al final desgastan porque la misma institución policial es la que tiene que estar protegiendo y tutelando los derechos de ellos. ¿Qué pasa con los acuerdos reparatorios? ¿Qué pasa con las desestimaciones? ¿Qué pasa con los procesos abreviados y cómo funcionan? Entonces, todos estos mecanismos necesitan no solamente construirse desde una información, desde una línea base, sino que aquí está fundamentalmente un mecanismo. La cárcel ya no disuade al delincuente y al que pertenece a la organización criminal. Por eso también hay que enfocarse en la economía ilegal. Si le quitamos el producto de esa ilegalidad, ahí se va a preocupar. Pero eso genera las olas de violencia. Muchísimas gracias. A ver, aquí tenemos otra pregunta interesante. Dice, ¿qué opinan? Y califican el asunto como un tema político reprochable. Pero ¿qué opinan de la relación que algunos encuentran o de la justificación que algunos generan de la delincuencia por razones de pobreza? Es interesante en realidad la pregunta. Yo hacía referencia en mi intervención respecto de que ante una multicausalidad del fenómeno de la inseguridad tiene que haber una multidimensionalidad en la respuesta. Y es un error cuando se quiere asociar de manera directa pobreza con delincuencia. Lo que sí es cierto es que factores mínimos, ¿no? Los factores socioeconómicos mínimos en una sociedad las vuelve mucho más vulnerables al accionar de la delincuencia. Por eso es que se dice que se tiene que trabajar en estos aspectos como parte de la solución del problema, no solamente acudiendo a los tipos de carácter penal o simplemente de represión del delito. Así que esa ecuación pobreza-delincuencia no existe como tal. No sé si en general quiere completar o tal vez María Paula agregar algo a esa inquietud. ¿No? Sigamos. Tal vez algo muy breve, si es que me están escuchando. Concuerdo con lo que ha dicho el general Pazmiño. Efectivamente, no hay una relación directa ni se puede asociar lo uno con lo otro, pero por supuesto que es importante el atender las necesidades de la población y el crear condiciones mínimas de oportunidades, porque el mensaje que se envía de que las únicas alternativas están asociadas a la economía ilegal también es un mensaje muy grave, muy perjudicial para la sociedad. Esto no quiere decir que, por lo tanto, una sociedad pobre es una sociedad que delinque, y si no, miremos, muchas personas que sin necesidad de ser pobres delinquen en cantidades inmensas, hacen parte de estructuras que manejan grandes cantidades de dinero. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esa asociación, pero hay que poner mucha atención a que es indispensable generar mejores condiciones económicas para la población si queremos combatir los problemas de delito. Y no solamente economía, inclusión de todas las formas. Si no creemos que hay una relación entre lo que hoy estamos viviendo y, por ejemplo, el hecho de que América Latina fue el continente con más tiempo de escuelas cerradas durante el COVID, no estamos mirando el problema completo. El tener escuelas cerradas durante 2 años, el estar dispuestos a abrir hasta los centros de diversión nocturna, pero tener autoridades que se llaman oponiéndose a abrir las escuelas, significa que durante 2 años tuvimos a cientos de miles de jóvenes, de adolescentes, de niños en las calles, porque no estaban en sus casas cuidándose del contagio, estaban en las calles y los estábamos poniendo
a merced, nos estábamos poniendo con más facilidad como presas de las organizaciones criminales, ya sea como parte de ellas, como consumidores vinculados a sus prácticas. Entonces hay que tener un abordaje integral, por supuesto, creo que en eso hemos coincidido todos los expositores, pero ninguna de estas respuestas individualmente es suficiente. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una inquietud. Sí, buenas noches. Para la doctora María Paula Romo, usted se mencionó también por parte de los señores exministros también el tema del lavado de activos y todo lo que significa el producto de la actividad criminal. Usted ha mencionado los incentivos económicos en su intervención. Entonces, y se ha mencionado los actores estatales. ¿Qué pasa con los actores privados, doctora María Paula Romo? Es decir, aquí hay gente que mete mucha plata en empresas privadas, legales, con actores privados que están funcionando en esta economía. Gracias. Y para el general Carrillo, el general, señor ministro, exministro Patricio Pazmiño mencionaba que debemos preguntarnos cuántas estructuras estamos, el país capturando, el Estado está desbaratando. Bueno, el caso Norero fue la estructura más importante, el golpe más importante a una estructura criminal. ¿Cuál es su opinión de cómo ha derivado el caso Norero, general Carrillo? Muchas gracias. Por favor, María Paula, por favor. Gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente es un tema súper importante, el tema del lavado de activos, pero el tema del enriquecimiento a través de las actividades criminales y luego cómo ese dinero se mezcla no solamente en la economía, se mezcla incluso en la obra pública, en el financiamiento de campañas, cómo entra al sistema financiero, al mercado inmobiliario. El tema es delicadísimo, el dato que acaba de dar Patricio Carrillo sobre la unidad de lavado de activos, sobre el tema del seguimiento, sobre la prevención del lavado, es un tema alarmante y por supuesto yo creo que aquí está el meollo del asunto. La cantidad de dinero que mueven en las economías ilegales es inmensa. Cómo funcionan las organizaciones criminales, perdón porque estoy segura de que muchos, si no todos ustedes son expertos, pero cómo funcionan las organizaciones criminales es que son jerarquizadas, las tareas están divididas, hay muchísimo dinero para financiar, para especializar, para segmentar cada una de las actividades y mientras más abajo en la estructura criminal, las personas lamentablemente son las personas más fácilmente reemplazables en la estructura. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Y lo dijeron también los otros expositores. Lo más fácil de hacer es detener, incluso procesar a esas personas que están en la parte más baja de la pirámide de la organización, pero eso no resuelve el problema de fondo si no se investigan y se desestructuran las economías criminales, si no se desestructuran las organizaciones criminales y si no se decomisan los bienes. Y al sacar esos bienes, al quitarles esos bienes, es realmente cuando suspendemos el incentivo de su funcionamiento. Y mucho de ese dinero se mezcla con la legalidad, está en la economía, se mezcla con los actores estatales, se mezcla lamentablemente con la política y, por supuesto, si no atendemos eso, si no enfrentamos eso, no hay solución posible. Muchas gracias. Yo creo que hay empresas con personalidad criminal y indiscutiblemente las vamos a encontrar en diversos mercados. Uno, el sistema de valores. Al ISPOL, al Instituto de Seguridad Social de la Policía, le robaron 950 millones de dólares. En el sistema financiero, en el sistema cooperativista, en el fútbol, en las campañas políticas, en lo inmobiliario, en la construcción, en la compra-venta de vehículos. Ya en lo cotidiano está la economía ilegal y eso, cuando llega a manos de pocos, genera poder.
Básicamente sucedió. Y ahora un fenómeno que yo creo que también debe estudiarse desde la academia, que es el tema de corrupción asociado a la contratación pública con dineros ilegales que luego son blanqueados. Eso básicamente sucedió en el caso Norero. Ese es un caso que en la administración del ministro Carrillo fue desarticulada y luego perdió la vida en el sistema penitenciario este sujeto. La pregunta es, ¿quién dice algo respecto de eso ahora? Se utilizó a otra víctima para fines políticos, pero este caso puntual, silencio total. Ahí ya vamos encontrando algunas de estas ausencias de transparencia en los espacios de poder que básicamente llevan. Hay otro caso en Santo Domingo, Tipmaster, que movía igual cantidades de dinero y todos ellos asociados a las piramidaciones también. Creo que ahí hay un trabajo fuerte, potente, que tiene que hacerse desde todas las instancias del Estado. Esto ya es un tema, razón de Estado, pero también es un tema de diálogo ciudadano para poder ejercer la presión social que permita corregir todos estos asuntos. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo vamos a hacer solo una pregunta más para poder finalmente cerrar. A ver, aquí una pregunta algo compleja, pero que parece interesante. Dice si es posible en alguna medida analizar o establecer criterios desde las instituciones del Estado, al margen simplemente de los estudios que se hacen de los delitos denunciados, porque, y es lo que me parece interesante esta pregunta, no habría manera de establecer, analizar o crear indicadores respecto del control, poder o de la legitimidad y popularidad que están ganando en ciertos sectores los grupos de delincuencia organizada. Sí, una pregunta bastante compleja, tiene varias aristas, y nuevamente es un tema que para mí es extenso y complejo de explicar en muy poco tiempo. Pero me voy a retraer nuevamente a lo que aquí ya se dijo, ¿no? Los gobiernos criminales, la autorregulación. Y en realidad hay estudios bastante serios. Yo estaba revisando últimamente un estudio que me compartieron de la ciudad de Medellín, y sí se puede llegar a establecer cómo operan estas economías, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Y es increíble cómo quienes hacen este estudio van haciendo una comparación entre la economía formal y cómo funciona la economía criminal, y uno realmente se queda bastante, digamos, sorprendido de que las cosas estén funcionando así. Pero concretando un poco, los autores de este estudio, también creo que hacía referencia, Patricio, al que nos dijo, a la referencia del estudio que nos hacía, ¿no? Como todo se mueve en torno a la actividad económica, a la economía criminal, llega un rato que los grupos delincuenciales se autorregulan, porque ven en la fuerza que puede llegar a ejercer el Estado o los otros actores un peligro para su negocio. Y ellos mismos en algunos casos declinan, favorecen la reducción de los índices de violencia o de criminalidad. Hay una línea de tiempo en la que incluso se compara cuando Medellín comenzó a tener los quiebres en las reducciones de la tasa de muertes violentas de 400, la cifra que hicieron referencia ahora está en 13. Simple Medellín es un caso muy importante para cualquier estudio, ¿no? Hoy la tasa me dicen que está entre 12 y 13%. Y si usted revisaría esta línea de tiempo, es increíble cómo están más relacionados la reducción de la violencia a los pactos entre los actores criminales que a la propia acción del propio Estado. Difícil decir esto, hay que entenderlo de mejor manera, pero se pueden llegar a hacer estudios muy pormenorizados y bastante comprensibles respecto de ese fenómeno. Gracias, tal vez desean aportar algo más, ¿no? Ok, primero muchísimas gracias a los panelistas. Y a manera de resumen, unas ideas bastante sencillas que al menos a mí me han quedado resonando y que quedan flotando en mi cabeza.
La inseguridad es un problema profundamente complejo y multidimensional. En consecuencia, cualquier respuesta debe ser integral. Las respuestas simplistas o reduccionistas, al parecer, solo suman y vuelven aún más difícil poner correcciones a un fenómeno tan difícil. El primer paso para tratar de solucionar es comprender el fenómeno. Para comprenderlo hay que tener información e indicadores suficientes. Parece que en Ecuador pues hace falta mucho todavía para levantar información, contar con esos indicadores y parte también de quizá una inversión limitada o la ausencia de inversión suficiente en las instituciones pues que se encargan de esta área. También creo que queda claro que donde el Estado, el gobierno estatal es ausente, pues crece el gobierno criminal. ¿Sí? De ahí la relevancia de que el Estado también, atendiendo un problema multidimensional, pueda dar respuestas complejas a un problema que es notablemente complejo. El problema de seguridad no es un problema que atañe solo al gobierno, es un problema que atañe absolutamente a todos. Pesa en los hombros de todos, corresponde a todos, de modo que todo ciudadano pues también debería comprometerse para hacer frente a los problemas de inseguridad. Y creo que al menos como parte de esta universidad hay algo claro que sí deberíamos hacer y que debería ser compromiso de todo el alumnado y de los docentes. El problema de normalizar la extorsión nace de la pérdida de valor del respeto por la ley y las instituciones. Algo que sí podemos hacer desde acá es nuevamente dar valor, reconocer el valor y comprometernos para socialmente pues abrir la posibilidad a que todo el mundo comprenda de que sí tiene valor el respeto por la ley y las instituciones. Con esto, que son ideas muy simples, evidentemente los expertos están acá. Agradezco mucho a los panelistas de parte de la Maestría de Investigación de esta Facultad de Universidad, de la Maestría de Derechos Humanos, Ambiental y Constitucional, pues agradecemos la asistencia de todos. Infinitas gracias a los panelistas, creo que nos han dado información notablemente importante que permite desde una visión académica, pues asumir, ¿sí?, una visión, creo, diferente en la crisis que está viviendo este país, porque creo que las redes sociales a veces también nos juegan en contra. ¿Sí? Entonces, darle un enfoque académico parece indispensable para aportar con esa solución compleja que se requiere. Mil gracias a todos, a los que están conectados a través del Zoom, infinitas gracias por darnos su tiempo, mil disculpas a aquellos que enviaron sus preguntas y no las pudimos hacer, el tiempo siempre es una limitante. Mil gracias a todos, muy buenas noches.